poderoso testimonio, es necesario que lo escuches hasta el final. Cómo este salmista o adorador conocido como Oscar Medina fue sano por el Señor de un cáncer. A la verdad que Dios es todopoderoso, para Él no hay nada imposible. Veamos. Eran las 4 de la mañana, cuando siento aquel dolor punzante que me atravesaba a través de la parte posterior de mi espalda, como si me enterraran un alfiler a través de mi espalda. Recuerdo bien, me incorporé instantáneamente y sentí aquel dolor, me asusté de inmediato porque comencé a sentir un calor que me corría de los brazos hasta la punta de los dedos de mis manos. Ahora yo ya no pude dormir por causa del dolor hasta la madrugada, hasta el resto de la mañana. Fuimos con la doctora. De inmediato que ella escucha los síntomas que le presento, me dice: te vamos a hacer unas tomas de resonancia magnética. Era el 23 de diciembre y recibimos la llamada de parte de la doctora. Toma el teléfono, yo me quedo atento de la llamada telefónica, la miro, estoy mirando su rostro como ella está recibiendo la llamada de parte de la doctora y noto que su rostro se muda un tanto, se transforma un tanto su mirada. Cuando mi esposa comienza a hablarme, me dice: Oscar, era la doctora, dice que han encontrado un tumor dentro de tu médula espinal, a la altura de la cervical, entre las vértebras C4 y C7. Es un tumor que mide 3 centímetros de largo por 1 de ancho, que es ya casi la medida de ancho de la médula espinal en la cervical. Dice que es inoperable, que no hay nada que se pueda hacer, que si acaso lo podrían tratar con quimioterapia o radiación, pero que eso solo atrasaría lo inevitable. Que en ese mismo instante me sentía morir. Sentí como que el suelo se salió debajo de mis pies. Sentí que todo alrededor mío comenzaba a dar vueltas. Ya no podía ver el rostro de mi esposa, se me nubló la vista un tanto. Pero en ese momento, de una manera automática y sin yo poder controlarlo, comienzo a repasar mi vida desde mi niñez y comienzo a sentir aquella angustia dentro de mí y entro como en un letargo. No sé cuánto tiempo estuve así, pero a la misma vez, en ese letargo en el que me encontraba, entendí que había comenzado una lucha espiritual, el espíritu contra la carne contra el espíritu, y en ese momento comencé a clamar a Dios y a decir: Dios mío, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Ni yo sabía, nunca habíamos oído de un tumor dentro de la médula espinal, pero yo estaba clamando del fondo de mi corazón: Espíritu Santo, toma control de mis emociones, que yo no puedo. Y mi madre fue la primera que recibió la noticia, y mi madre fue la primera que le dijo: hija mía, vamos a orar, es lo único que podemos hacer. Mi esposa y yo orábamos, mi familia ya comenzaba a orar por mí. Recuerdo bien, compartimos la noticia con nuestros compañeros en el ministerio ahí en la ciudad de Los Ángeles, con varios pastores amigos nuestros, y comenzaron a orar por mí, pidiendo siempre a Dios guianza, que nos guiara qué es lo que íbamos a hacer. ¿Por qué? Porque mi caso, con un tumor dentro de la médula espinal a la altura de la cervical, era un caso entre 200 que se dan solamente al año. Y de esos 200, solamente 50 de ellos, como el mío, donde el tumor se encuentra dentro de la médula espinal. ¿Cómo encontrar un neurocirujano que no solamente quisiera operar, sino que tuviera la suficiente experiencia? Dado que 50 de estos casos se reparten entre todos los neurocirujanos de los Estados Unidos, ¿cómo encontrar un neurocirujano que no solamente quisiera operar, sino que pudiera operar, que tuviera la suficiente experiencia?
Para eso le pedíamos a Dios. Obviamente nosotros estábamos orando por un milagro, estábamos orando por una sanidad divina, pero le decíamos también a Dios, yo recuerdo le decía a Dios, Dios, tú eres soberano, tú eres rey y señor de mi vida, tú puedes hacer con mi vida como a ti te plazca, quebrántame cuantas veces tú quieras. Tremendo. Tuve que aprender a decírselo así. Tuvimos que ir hasta allá a hacer una cita previa con este neurocirujano que dijo, está bien, yo lo opero. Una vez que llegamos allá, nos presenta una gran lista de riesgos que tenía que asumir. Los primeros 3 de ellos era o morir en el quirófano, o quedar cuadrapléjico, o quedar paralítico. Seguíamos marchando en esa fe, pues sabíamos que aún si tuviese que ir hasta el quirófano, no iban a ser solamente las manos de este neurocirujano que iban a estar operando, sino las manos del doctor de doctores. Alabado sea el nombre del Señor. La operación, el doctor nos la describió, serían 8 horas. 2 de ellas para abrir una herida de 8 pulgadas en mi nuca, abrir la musculatura, remover 10 huesos de la columna para poder visualizar la médula espinal, abrir la médula, visualizar entonces el tumor y entonces decidir si realmente el tumor se podía remover o no. Si no se podría remover, entonces será cuestión de cerrar y simplemente decir, señor Medina, no hay nada más que se pueda hacer. 2 horas para entrar, 4 horas para remover aquel tumor que medía solamente 3 centímetros por 1 de ancho, que estaba pegado a la vena central que alimenta con sangre la médula espinal. Cuando finalmente llegamos a ese día, recuerdo bien, mi esposa me dice con mucho cariño antes de entrar al quirófano, no te preocupes, mi amor, me dice. Y yo le digo, yo no estoy preocupado más, porque en este momento le digo, créeme, es el momento de mayor tranquilidad para mí, porque ya todo está en las manos solamente de Dios. Y además, las oraciones del pueblo del Señor van a entrar conmigo a ese quirófano. Aquella operación que el neurocirujano había dicho que tardaría 8 horas, se convirtió finalmente en 10 horas. Ellos esperaban encontrar el tumor encapsulado y el tumor estaba pegado realmente a los nervios dentro de la médula espinal. De la manera que él nos lo explicó era como usted ve que el sebo se pega a la carne del pollo. Imagínenselo así para hacerle un retrato en su mente solamente. Sale el neurocirujano con una sonrisa dibujada en los labios, según me cuenta mi esposa, con una foto, según me cuenta mi esposa, con una foto intraoperativa en sus manos. Se sienta al lado de mi esposa y le dice, señora Medina, todo ha salido bien, hemos removido el tumor un 100%. No se asuste, pero su esposo va a estar paralizado desde el cuello hasta los pies por causa del trauma a la médula espinal, por la operación, por lo largo de la operación. Él va a estar paralizado de 24 a 48 horas. Mi esposa entonces entra a verme 20 minutos después, se acerca hablándome con dulce voz, diciéndome, mi amor, ya ha terminado todo ha salido bien. Se me acerca y me da un beso en la mejilla y ella ve que yo muevo mi mano derecha y en ese momento ya se da cuenta que yo no sentí parálisis ni siquiera una media hora, ni siquiera 1 hora. Alabado sea el nombre del Señor. Pasarían 2 horas más y el neurocirujano vendría entonces a hacer sus propias pruebas. Él llega y con voz fuerte y palmeando me dice, señor Medina, despierte. Levante sus manos, me dice. Yo levanto las manos. Apriéteme las manos, se las apreté. Levante los pies, me dice, los levanté.
Me toma los dedos gordos de los pies y me dice, yo le voy a mover los dedos gordos de sus pies y usted me va a decir hacia dónde los muevo. Los mueve hacia arriba y yo les digo hacia arriba. Los mueve hacia abajo y yo le digo hacia abajo. Alabado sea el nombre del Señor. Y fue entonces que se le dibuja una sonrisa en los labios y me dice, señor Medina, todo ha salido perfectamente bien. Pasarían entonces, según las instrucciones del neurocirujano, de 4 a 8 semanas para que yo pudiera comenzar a caminar una vez más. A los 3 días se me acerca la primera terapeuta. A los 3 días me pongo de pie y mis piernas me sostienen y fue todo lo que hice ese día. A los 5 días viene el segundo terapeuta y me dice, póngase de pie, me pongo de pie y me dice, camine 10 pasos y camino 10 pasos. Y me dices todo lo que va a hacer este día. Al 6º día me dicen póngase de pie, vamos afuera al pasillo, usted va a tratar de caminar 100 pasos y caminé 100 pasos y fue todo lo que me hicieron hacer ese día. Recuerde que el neurocirujano había dicho que yo tendría que pasar de 4 a 8 semanas para poder empezar a caminar. Pero al 7º día viene el tercer terapeuta y me dice, o el cuarto terapeuta, ya perdí la cuenta, y me lleva frente a unos escalones y me dice, ¿está listo para subir escalones? Y yo le digo, si ustedes me dicen que yo estoy listo, en el nombre del Señor yo subo. En ese 7º día yo pude subir 6 escalones y bajar 6 escalones. Ese día el neurocirujano vino a mi cuarto y mi esposa le dice, doctor, mi esposo subió y bajó 6 escalones. Se le llenan los ojos de lágrimas. Y de nuevo se le dibuja una sonrisa en los labios y me dice, señor Medina, yo no estoy preocupado, usted tampoco se preocupe. Y yo le dije, doctor, yo no estoy preocupado porque yo sé que mi vida está en las manos. Se cumple lo que habla la palabra del Señor, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Ahora bien, déjanos tu opinión referente a este testimonio que acabas de escuchar. Bendiciones.